Saludos, queridos patitos. Nos vamos a Extremadura, tierra de conquistadores, para entender qué demonios está pasando respecto de estas elecciones que van a ir para el 21 de diciembre. Cierto es que pareciera que el 21 de diciembre es una de estas fechas que, bueno, pues parecieran consustanciales a tema elecciones, porque creo recordar que hubo unas elecciones generales el 20 de diciembre, unas elecciones catalanas el 21 de diciembre y ahora esta María Guardiola quiere hacer elecciones extremeñas este día, lo cual también resulta curioso porque creo que el comienzo de la campaña, si no me equivoco mal, coincide con su cumpleaños, así que felicidades. Estamos aquí con Sergio Sanzo, que tiene proximidad familiar con Extremadura. Bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por invitarme a este conversatorio sobre las próximas elecciones extremeñas. Yo, obviamente, no soy extremeña, pero sí me ata a Extremadura una relación familiar porque parte de la familia de mi pareja pues viene de allí, es de allí y son de esos extremeños que vinieron en su día a trabajar en la mina y que hay tantos descendientes hoy en día en las llamadas cuencas mineras de Asturias. Sí, aquí también hay extremeños en el País Vasco, centros extremeños, lo cual me recuerda ese pequeño detalle del franquismo, cuando toda esta población cambió de lugar de manera masiva. No querían que hubiera ese contacto con la población del lugar al que llegaban, con lo cual incentivaban el contacto con aquella tierra de la que venían y a la que el franquismo mismamente les había obligado a expulsar, bueno, que con aquellos planes de desarrollo, drenando desde las zonas rurales a las capitales de comarca y de ahí a la capital de provincia y ya directamente, si podían a Madrid y si no, pues como mal menor, pues a Vascongadas o a Cataluña a hacer cosas industriales, pues ellos mismos son los que luego incentivan en estos territorios, no, tú tienes que estar ligado a la Casa de Extremadura o la Casa de Andalucía, lo cual ciertamente era un poquito esquizofrénico. Digo, la intención, no el tener raigambre, porque uno de los idiomas, si no recuerdo mal, espero no decirlo mal, porque claro, ahí nos encontraríamos con el tema del bable, que decir bable es un insulto hoy día, el idioma es asturiano, con lo cual no sé si es lo mismo de decir del castúo como idioma extremeño, que bueno, pues sigue teniendo como unos cientos de hablantes todavía aquí en el País Vasco, lo cual pues supongo que está bien, porque es diversidad. Supongo que en tu caso podríamos hablar de la Vía de la Plata, que iría desde Asturias hasta Huelva, pasando por Extremadura y por la zona del Reino de León. No, es verdad que Asturias está conectada por Extremadura, por la Vía de la Plata desde el tiempo de los romanos, como todos sabemos. Y yo la verdad que hasta que estuve con mi pareja no conocía en profundidad Extremadura. Muchas veces desconocemos muchas partes de nuestro país porque no viajamos a ellas o porque no se publicitan lo suficiente o porque son muchas veces provincias o comarcas o autonomías olvidadas. Es un poco lo que le pasa, yo creo, que a Extremadura, que es la gran olvidada de España. Nunca ha tenido un protagonismo principal en el debate político, podemos decirlo, en España, y entonces ha pasado desapercibida y es una gran desconocida. Yo prácticamente no la desconocía y ahora la disfruto y la conozco cada año un poco más y aprendo muchas cosas que no sabía sobre ella, sobre todo que, por ejemplo, en temas que también me tocan personales y en temas gastronómicos es la despensa de España. Mucha gente no lo sabe, pero es la llamada despensa de España, por todo lo que produce y que desde hortalizas hasta jamón, hasta aceite, hasta muchos productos que usamos a diario en nuestras cocinas, si no lo sabemos. Tomates, tomate frito, son muchas cosas vienen de allí, de Extremadura. Y luego las ciudades, que son impresionantes, la verdad que se han mejorado muchísimo y para todo aquel que no se haya planteado ir nunca a Extremadura, que intente ir ni en invierno ni en verano, porque como su bien nombre indica, es extremo y duro, como dicen allí, y una buena época del año podría ser ahora, podría ser Semana Santa, en las estaciones intermedias, por decirlo de alguna manera, para no sufrir excesivamente el frío o el excesivo calor que hay en verano, que yo lo he sufrido y es
bastante complicado de llevar para un norteño. Sí, porque además de Cáceres y Badajoz, ciudades que dan nombre también a las provincias, está Trujillo, está Mérida, Almendralejo, que dio nombre a un equipo de fútbol, el Extremadura, que tuvo cierta presencia. Incluso Olivenza, que ahí llevaría al Congreso de Viena y la obligatoriedad de algo que no se ha cumplido en casi algo más de 200 años. Sí, correcto, correcto. Por eso digo que es la gran olvidada, sobre todo Mérida con sus famosos restos romanos. A mí me encantó, sobre todo en verano hacen ciclos de teatro en abierto utilizando el mismo escenario que se utilizaba hace 2000 años y aquello es impresionante. Es impresionante, por eso os digo, y Cáceres, su casco antiguo es guapísimo, cómo lo han recuperado. Badajoz también ha sufrido una transformación brutal desde unos años para acá. O sea, recomiendo mucho ir a Extremadura. Además, sus infraestructuras ya están llegando poco a poco al siglo XXI, ¿no? También los trenes. También los trenes. Es verdad que se nota, sí, todavía no están en funcionamiento, ya empiezan a funcionar, no está todo el tramo hecho, pero sí se aprecia ya todo lo que es la red viaria de alta velocidad, ya se aprecia en Extremadura cuando pases, porque va muy, muy a la vera de la autopista, de la Vía de la Plata, y entonces puedes observar todos los avances que se van cometiendo y yo creo que en poco tiempo van a tener un tren a la altura del siglo XXI. Sí, la complicación es igual, tal vez puedan tener un tren en relación con Madrid, pero digamos que ese mal endémico de las Españas, el tema centralizado en Madrid, radial, pues quizás sería más interesante que la conexión con Madrid. Lo mismo que los portugueses están pensando, bueno, Lisboa con Madrid, igual secundario, igual mejor Lisboa, Oporto, Vigo y conectar con Galicia, primero eso, y después ya, si eso, con Madrid. Pues igual en el caso de Extremadura sería más interesante el norte-sur, conectar Huelva con Asturias, pero eso pues también ha tenido sus problemas respecto de que hay gente que no lo ha visto, a diseñar proyectos y todo esto. Imagínate qué interesante sería una línea de alta velocidad de la Vía de la Plata. Sería súper interesante. Pero bueno. Hay quien lo ha trabajado, he visto algún programa con Viajando Contigo, Francisco de Talavera de la Reina, que como dijo Mariano no es cosa menor, es decir, es cosa mayor, pues estuvo aquí en un conversatorio y bueno, pues dijo que también había gente hablando de eso y grupos organizándose en todo lo que es el tramo, en la zona del Viejo Reino de León, en la zona de Extremadura. Pero es complicado el tema de insertarlo en los grandes programas europeos, luego que el Estado se siente involucrado y sobre todo lo del involucramiento es al final pasta, básicamente. Bueno, y sabes, hablando de infraestructuras, podemos relacionar este conversatorio con otro que hicimos aquí en tu canal, con Xavier, hablando del norte, de las cercanías de Vía Estrecha y del Tren del Norte, de propuestas alternativas, que también iría a colación de esto, que hay más allá de Madrid también existen otro tipo de sistemas ferroviarios o de propuestas ferroviarias interesantes, como puede ser la de la cornisa cantábrica. Sí, efectivamente. Lo cual ciertamente resulta curioso porque, como recordaste entonces, creo, tal vez León no tuvo autonomía porque dijeron, no, dos autonomías con mineros, no, eso no puede ser. No le gustaba la idea. Y además querían una comunidad grandecita para hacer palanca con estos malvados vascongados, pero Extremadura, lo mismo que Madrid y Valencia, pero eso entre el 83 y el 95, Extremadura algo más, era una comunidad socialista, tradicionalmente socialista, entre comillas, de toda la vida. Sobre todo con Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Sí, y con el ya fallecido Guillermo Fernández Vara hace unos días, y también yo creo que puede ser también un motivo, esta convocatoria para los socialistas extremeños puede ser muy especial por la falta de Guillermo. Yo lo decía antes de entrar en el tema de Guillermo, por
esa idea que puede uno tener, y se la escuché a Alfredo Pérez Rubalcaba, que también en paz descanse, esa idea cuando le venía, bueno, pues si haces una ley, hay problemas con la ley, no pasa nada, ya la arreglaremos después nosotros. Y les decía, no pienses en esas claves porque igual la ley la acaba resolviendo otro partido que será el que venga después. Por lo tanto, igual no vamos a gobernar para siempre. Así que haz las cosas bien ya, ahora. Por lo tanto, igual en algún momento se pensó en Extremadura. Pues si los socialistas van a gobernar para siempre, eternamente, como aquello que decía, bueno, Alfonso Guerra, bueno, para cambiar a España pues necesitamos 25 años de gobierno, pues eso puede que te lo den o puede que no. Nada, sabes que al final en política nada es para siempre y los ciclos están ahí. Más tarde o más temprano es muy posible que haya un cambio político en un determinado territorio simplemente por turnismo y porque también los ciudadanos, pues si ven siempre el mismo color, pues a veces desean comparar con otro para saber cuál de las dos opciones les ha ido mejor. Es normal. Es Sí, normal, entra dentro de la psique normal política. o por la famosa pinza, que en el Sí. año 94-96 lo dijo Felipe González. Anguita y Aznar son la misma mierda. Bueno, pues ahí nos encontrábamos en Extremadura, pero también en Andalucía. En Andalucía se verificó todavía con mayor visualidad, pero creo que en Extremadura también. Esa idea del voto compartido de Izquierda Unida y el PP. En el caso de Andalucía, hicieron presidente del Parlamento a uno de Izquierda Unida con los votos del PP en aquella época. No hicieron cambios en la Junta, es decir, en el ámbito de la presidencia, del gobierno de Extremadura, ni de Andalucía, pero porque era la diferencia de una moción de censura destructiva a una moción de censura constructiva. Para nominar a alguien distinto al PSOE tenías que ponerte de acuerdo con un candidato alternativo, pero aquellos tiempos fueron complicados a la hora de la relación y casi que obligaban al Partido Socialista a sacar mayoría absoluta Sí, de en hecho, algunas comunidades. oye, esa pinza hizo capaz que muchos gobiernos en toda España cambiaran de color y también le pasó factura. Yo creo que fue una decisión errónea a posteriori de Julián Guita y esa decisión le costó muchos votos al poco tiempo, en muy breve tiempo, porque la gente se dio cuenta de que si quería un gobierno de izquierdas no podía votar tampoco Izquierda Unida, no le quedaban muchas más opciones porque Izquierda Unida podía hacer una pinta con la derecha. Entonces el PSOE recuperó muchísimos votos por la izquierda gracias a esa pinza que propugnó el señor Anguita. Sí, lo decía porque Extremadura y Andalucía, más allá del tema de los colores de la bandera, que es verde, blanco y negro en el caso de Extremadura, verde, blanco y verde en el caso de Andalucía, nos encontramos con cosas parecidas con el hecho de que Monago fue presidente. Sí, porque sacó más votos y más escaños, creo que uno, tal vez, uno más que el Partido Socialista, 33-32, si la memoria no me falla, pero había una suma alternativa. Lo mismo que en Andalucía en 2012, que coincidió con elecciones en Asturias, en aquel mes de marzo de 2012, hubo una suma alternativa a quien ganó, que era Javier Arenas Bocanegra, quien ya desde mediados de 2011 se veía como presidente de la Junta de Andalucía, pero el presidente de la Junta bueno, pues dijo, no vamos a hacer lo de siempre, que es poner las elecciones andaluzas justo igual que las elecciones generales, porque entonces sí se pierden, y las desplazó a cuando correspondía al final del mandato. Obtuvo José Antonio Griñán 47 escaños, Arenas Bocanegra 50, pero estaba Izquierda Unida. Y en este caso, sí, Izquierda Unida hizo un acuerdo, Griñán siguió al frente de la dirección de la Junta de Andalucía, pero esto no pasó en el caso de Extremadura. Y entró Monago como presidente sorpresa. Sí, lo cual fueron 4 años de gobierno del PP porque se quedaron ahí. 4 años después Guillermo recuperó la presidencia de Extremadura. Y bueno, tampoco, y creo que fueron 4 años, sinceramente, por lo que se puede apreciar de un gobierno incapacitado, sin tener mayoría en el Parlamento extremeño, y eso dificultó pues gravemente su tarea de gobierno, y lo cual facilitó la vuelta al Partido Socialista
4 años después. Y por meter un poco en materia, pues lo que tenemos ahora es un poco parecido, ¿no? Al final tenemos a una presidenta, que es María Guardiola, del Partido Popular, que llegó con una mayoría relativa a este Parlamento extremeño en las últimas elecciones de 2023, en las que se le prometió no pactar con Vox en un principio. Ella quería tener un gobierno independiente sin entrar con la ultraderecha. Lo mantuvo esa propuesta o esa apuesta todo lo que pudo, hasta que fue inviable otra opción de gobierno que no pasase por la suma de los votos de Vox, y tuvo que pasar por el aro también por órdenes de Génova. Ella muy a su pesar tuvo que pasar por el aro, y yo creo que han sido 2 años por lo que me comentan compañeros y por lo que yo he podido apreciar en mis estancias allí, de un gobierno unitario del Partido Popular, con un apoyo que fue puntual de Vox, pero que no se ha transmitido mucho más. No ha podido ejecutar gran parte de su programa de gobierno, y al final la puntilla, yo creo que han sido los últimos incendios que asolaron la región, los cuales me pillaron bastante de cerca, porque, como comenté antes, mi pareja es de allí y es de la provincia de Cáceres, de Cañaveral en este caso, y los incendios fueron muy cerquita de Cañaveral, fueron unos 15-20 kilómetros, o sea que pude verlo casi en directo. Y la gestión de esos incendios, como pasó en Castilla y León, fue nefasta. Fue nefasta, no dicha por mí, dicha por los propios cuerpos de bomberos voluntarios que participaron allí, y que hace poco nos saltó la noticia, que me imagino que habrás visto, Juan Carlos, que esos bomberos que se contrataron para aquellas extinciones no les han renovado el contrato y se han quedado en la calle. Y yo creo que también esa crisis ha pasado factura a María Guardiola. También el no poder sacar presupuestos, porque su afinidad con Vox es mínima, al contrario de otros líderes del PP, en este caso, él ha llevado a tomar esta decisión, que yo creo que es la más acertada. Yo no se le doy la razón, creo que es una decisión meditada, acertada. Si no tienes otro camino, pues decidir convocar elecciones y someter a los ciudadanos extremeños a un nuevo escrutinio, pues yo creo que es lo acertado. Sí, yo ya me estaba acercando a ir a esto que acabas de comentar, pero antes iba a señalar el hecho de que igual eligieron a Guardiola, a esta señora, como candidata, tal vez pensando no en el presente y en el futuro, sino en el pasado, de que la única posibilidad de obtener la victoria, entre comillas, aunque fuera circunstancial, aunque fuera en elementos extemporáneos, como fue el tema de Monago, quizá llegaron a conclusiones tal vez erróneas respecto de hay que poner una candidata que sea lo menos PP posible, que pudiera ser indistinguible de algún candidato que pudiera estar no en la órbita ortodoxa, sino una órbita un poquito exterior del Partido Socialista. Estilo, por decir algo que no pueda generar polémicas, Ike Eisenhower podría haber ido por los demócratas o por los republicanos, indistinguiblemente. Por ambos. Por ambos. Sí. Por eso los republicanos le pusieron, bueno, como este es indistinguible, le ponemos a Nixon como compañero de fórmula para que el republicano medio identifique, sí, este es el bueno. Con lo cual, Guardiola, pues igual, con esas posiciones que tuvo respecto del momento en el que hubo las elecciones. Por lo menos, ¿sabes? Ike al final pudo controlar al final a McCarthy, que también era su partido, recordemos, y al final le dejó indagar, le dejó hacer su particular caza de brujas, pero al final le llamó a orden. Sí, sobre todo cuando se empezó a meter no ya en el Departamento de Estado, sino en el Pentágono, y eso ya es problemático. Seguridad nacional, eso es una línea roja. Algar sí, pero preguntar sobre generales, no, eso es saltarse la normativa no escrita. Pero sí, en el tema de Guardiola, con aquellas declaraciones respecto de tema feminista, en campaña electoral, en 2023, y ese final con aquella situación de que el Partido Socialista formalmente ganó las elecciones, en votos, no en escaños, porque hubo un empate en 28. Pero ahí estaba el tema de Vox con 5 y Podemos con 4, con lo cual
el bloque con Vox tenía uno más, a pesar de que casi que dijo que no iba a pactar con Vox ni de coña, pero claro, una cosa son los principios y otra cosa es ser imbécil, teniendo la posibilidad de, aun perdiendo las elecciones, tener una mayoría alternativa, pues al final Sí, la convencieron y dijeron, yo mete a recuerdo, ese consejero de guardabosques, de consejero de bosques y jardines y lo que sea, pero entretenle y ya está. yo recuerdo aquella comparecencia de María Guardiola con la pinza en la nariz, ¿no? Yo creo que si ella o es muy buena actriz, o yo creo que desde Génova le impulsaron a tomar ese camino porque no quedaba otra, ¿no? Pero yo creo que por lo menos por los gestos, por su discurso político, creo que ella invitaba a lo que tú dices, a ese centrismo que el PP parece haber olvidado, ¿no? Y parecía una figura que rompía un poco con el resto de líderes territoriales del PP que no tenían ningún escrúpulo de pactar con Vox y cuanto antes mejor. Entonces, no lo sé si nos ha engañado a todos porque ha sido una gran actriz, pero en principio yo creo que ha sido una imposición de Génova y eso a ella no le ha gustado y por eso la deriva de este gobierno, ¿no? Sí, y que luego nos encontramos con ese hecho en Europa que cuando creíamos que había un partido de derecha plus plus, luego en algunos países surgió un segundo partido, derecha plus plus, que competía con el partido originario, entre comillas, que se diferenciaba de la derecha más tradicional, conservadora. Y en principio se pensó, debido a las europeas, que ese segundo partido podría ser el de Alvise, donde se acabó la fiesta. Hubo gente que lo pudo llegar a pensar respecto del número importante de votos que obtuvo, con la ausencia completa de presencia en ningún tipo de medio de comunicación, todo sobre Telegram y todas estas cosas. Se llegó a pensar eso con esos 3 escaños en las elecciones europeas y Vox tuvo miedo. Hasta el punto de que rompió los gobiernos autonómicos, obligó a los vicepresidentes y consejeros a dimitir y salir, porque todas las derechas alternativas a la derecha tradicional en Europa se han construido, aquellas que han sido triunfantes, en oposición a la derecha tradicional, no cooperando con la derecha tradicional, con lo cual pensaron ese marco. El guardabosques dijo, no, 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 yo me quedo dentro. Yo estoy muy a gustito aquí con los árboles, con esta situación, con María Guardiola aquí al lado, y se convirtió en independiente, con lo cual técnicamente se fueron 4 apoyos de Vox y estaba el independiente pseudo de Vox haciendo 28 más 1. Sí. Evidentemente eso no da para aprobar presupuestos porque evidentemente enfrente tienes a los 28 del Partido Socialista, tienes a los 4 de Podemos y además a los 4 de Vox, a los que en toda la trayectoria les has acabado insultando, menospreciado, con lo cual en libertad pues creo que difícilmente van a llegar a un acuerdo con esta señora. Sí, y como hemos visto en otros directos en los que hemos participado tú y yo, en el canal de Xavier, me acuerdo ahora mismo cuando hablábamos de las elecciones autonómicas municipales de Portugal, hablábamos de cómo afronta el centro derecha portugués su, su rivalidad o su confluencia con la extrema derecha patria de Portugal y como vemos que allí existe un cordón sanitario, al igual que en Alemania, pero vemos como aquí en España se ha optado por la estrategia contraria, ¿no? Un poco yo creo que en desacuerdo con la línea del Partido Popular Europeo. Y esa estrategia contraria de blanquear a la extrema derecha, porque para mí existe un blanqueamiento, porque al final cuando tienes a un partido político con los planteamientos políticos que propone extremistas minoritarios, porque al final son minoritarios, porque ellos, el tipo de país y de patria que ellos diseñan, no cabemos el 80%. Entonces, cuando tú te alías con un partido de esa magnitud o de esa calaña moral, pues invitas al blanqueamiento del mismo. Y eso es un factor muy peligroso que se está dando en este país, ¿no? Y yo creo que el centro derecha o la democracia cristiana tradicional debería proponer un cambio de rumbo, buscar alternativas viables antes de que sea engullido por la bestia. En el caso de Extremadura, creo que ha habido 3 hitos. Ahora no recuerdo exactamente cuáles fueron, aparte del tema de
la presentación de los presupuestos, la idea de que si no había una situación favorable, pues amenazaron con convocar elecciones. Creo que en torno al 15-17 de octubre el Partido Socialista amagó con una moción de censura que en principio sería inútil dado el tema de los números. Ujú. El tema luego de la votación de las enmiendas de totalidad, que no se llegó a hacer. No se llegó a hacer porque María Guardiola, antes incluso de la votación, convocó elecciones, lo cual es poco decoroso parlamentariamente hablando, pero supongo que tenía prisa en un Sí. entorno en el que pareciera que había una idea de convertir las elecciones que pudiera haber en el ámbito autonómico en una especie de sucedáneo de elecciones generales, en las que si pones en un mapa y en la televisión están votando en Aragón, en Baleares, en Murcia, en Extremadura, en León y Castilla, todas a la vez el 15 de marzo, pues da tal vez la sensación de que como si fueran unas elecciones generales. Porque León y Castilla, esta comunidad, tenía que hacerlas a finales de marzo, como muy mucho, y ya ha decidido el señor Mañueco de hacerlas el día 15. Lo cual ciertamente me recuerda ese pequeño detalle de que después de las elecciones que Ayuso gana por mayoría absoluta en Madrid, pensó, Mañueco es igual a Ayuso. Y Mañueco no era igual a Ayuso. Y Mañueco no obtuvo la mayoría absoluta que obtuvo Ayuso. Con lo cual, Guardiola pues, puede pensar lo que quiera, pero los extremeños son extremeños y no son madrileños. Sí, yo creo que existe, bueno, cierto tacticismo en esta convocatoria electoral, en todas las convocatorias electorales que dependan del presidente o de la presidenta, pues hay cierto Sí, tacticismo porque porque cree ahí que ya habría una pregunta. ¿Por qué el sí. 21 de diciembre y no esperar a juntarlas con el 15 de marzo, Pues no habiendo tanta diferencia? te doy mi teoría, que claro, es la mía, no es ni acertada ni errónea, es la mía. Yo creo que la evolución que está teniendo el Partido Popular, y así lo estamos viendo a nivel nacional, pero que también influye muchas veces en la política territorial, en las encuestas que estamos viendo a un PSOE que se está recuperando. Se está recuperando, está cogiendo fuerza, y estamos viendo una derecha que ante ciertos escándalos o ciertas crisis que hay en otros territorios, está cometiendo errores de bulto. Y eso está llevando al PSOE a un momento de crecimiento, como así indican todas las encuestas, repito. Y creo que esperar más, cuanto más tiempo, me da la sensación de que cuanto más tiempo pase, el PSOE va a estar cada vez más fuerte de lo que estaba hace unos meses. Y creo que María Guardiola esto lo ha visto. Ha visto que también el PSOE en Extremadura pasa por una situación peculiar. El candidato, secretario general, pues tiene una vinculación con el caso del hermano de Pedro Sánchez. No está dando tiempo con esta convocatoria a reaccionar al Partido Socialista Extremeño si quisiera cambiar de cabeza de lista. Entonces, él está jugando bien sus cartas y está proclamando unas elecciones a corto plazo para que el PSOE tenga que presentarse casi con lo opuesto, ir a jugar, pero no deja de ser para mí de lanzar una moneda al aire y jugársela al 50%, porque yo creo que la gestión política, si el PSOE sabe vender, y creo que tiene buenos argumentos para poder vender que la gestión política de María Guardiola no ha sido buena cuando tú has dedicado más dinero de tu presupuesto a los festejos taurinos que a la extinción de incendios, después de lo pasado este verano. Creo que eso ya es indicativo de que tu gestión política no ha sido buena, aparte de los recortes en sanidad en los pueblos, que se notan mucho, se notan mucho los recortes que ha hecho María Guardiola en los sistemas sanitarios, sobre todo a pequeña escala en los pueblos. Entonces, si eso es capaz de organizar y de articular una propuesta política en este corto plazo importante con Gallardo, pues podría recuperar la Junta. Pero yo creo que lo que espera María Guardiola es que el tiempo no pase, aprovechar esta baza, porque el PSOE cada vez se hace más fuerte y esta puede ser mi última oportunidad para retener la presidencia de la Junta de Extremadura. Sí, es cierto que no es un momento especialmente favorable para el Partido Socialista en Extremadura, debido a la reciente desaparición de Guillermo Fernández Vara, que más allá de que pudiera ser expresidente, una persona que pudiera tener cierto ascendiente, tal vez, sobre algunas agrupaciones socialistas,
siempre arropa el tema de tener expresidentes que puedan dar consejo, que puedan dar presencia, más allá de que sigue estando ahí Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y la situación respecto de tener algún candidato como el señor Gallardo, con toda la polémica que tiene encima de la mesa, resulta ciertamente... Gallardo, la pregunta es obvia. ¿Pasó por la delegación del gobierno en Extremadura? Estuvo en Cáceres, creo, ¿no? No estuvo Como delegado de España, del gobierno de España en Extremadura. ¿Pasó por ahí? ¿O no lo fue? No lo sé. No, ahí no lo sé. No estuvo en la Diputación. Sí, no estuvo en la Diputación de Cáceres, pero sí. No te puedo asegurar lo de delegado de gobierno, ¿eh? Creo que sí estuvo en la Diputación de Cáceres. Y no conozco mucho sobre su trayectoria política, la verdad. No lo conozco en exceso, pero bueno, lo he conocido a raíz, sobre todo, de su vinculación con el caso del hermano de Pedro Sánchez, que sí, no sé... De David Sánchez. Sí, de David Sánchez, pero que realmente, como he comentado en otros directos y en otros debates anteriores, en aquel momento en el que se adjudicó aquella plaza, pues Pedro Sánchez no era nada en el Partido Socialista, estábamos en una gestora, ya expliqué la cronología, para quien quiera verla, pues está ahí, pero estábamos en una gestora dirigida por Javier Fernández, o sea que Pedro Sánchez no era ni secretario general del partido, y no se habían realizado las primarias, lo vuelvo a decir, en ese momento, cuando se adjudicó aquella plaza. O sea que sería en torno a marzo. ¿La verdad o no? Pero Pedro Sánchez podría haber sido secretario general o no, o podría haber sido Susana Díaz. Sí, eso sería en torno a marzo-abril de 2017, ¿no? Sí. Eso es. Creo que en un directo hice una cronología bastante exacta, porque había otros tertulianos que reclamaban que había una vinculación, y dije yo, mira, en este momento, justo cuando se convoca esa plaza, el PSOE está en gestora, porque el PSOE está en gestora 6 meses, está bastante tiempo en gestora. Y cuando se convoca la plaza y cuando se adjudica, en todo ese tiempo, el PSOE está en gestora. O sea, no se habían ni realizado las primarias del Partido Socialista. O sea, Pedro Sánchez no era de nuevo secretario general. Sí, que podía pasar cualquier cosa hasta que dijera, me voy a recorrer el Tíbet. Sí, no, podría haber perdido aquellas primarias. Sí. Entonces, podría haber sido Susana Díaz secretaria general y Pedro pues nunca habría sido secretario general y presidente del gobierno, posiblemente. Entonces, por eso me choca que la vinculación que pueda tener Pedro Sánchez en este caso concreto de esta plaza, pues creo que para mí es nula. Y que tarde tanto un juzgado en decretarlo así, bueno, no lo sé. Cosas que pasan a veces. En el caso llamado de Miguel se tardó 10 años en juzgarlo, lo cual ciertamente hace que sea interesante el tema de la agilización del sistema judicial, sí, que creo que todavía hoy en algunas audiencias o en algunas judicaturas tienen todavía papeles como archivo en los váteres, cosa que durante varios años salió en telediarios y noticiarios como elemento de llamada de atención, a pesar de que no era ya noticia. Pero sí, resulta sorprendente también el tema de Gallardo buscando un aforamiento, haciendo que dimitieran de la posibilidad de alcanzar el puesto de diputado en el Parlamento extremeño hasta 5 personas para poder entrar en un aforamiento, cuando en teoría, aun cuando fuera condenado, hipotéticamente hablando me refiero, aun cuando pudiera llegar a ser condenado, la condena no es fusilamiento al amanecer, sino que sería algo mínimo, porque no habría un delito así gravoso. Yo pues me encantaría que este caso pues se acelerara lo suficiente para que se esclarecieran los hechos, porque creo que es que tener un caso así que afecta, en el que la prensa constantemente relaciona erróneamente, como ha explicado el presidente del gobierno, pues creo que no sé. Muchas veces da a veces que pensar otras cosas que no nos debería dar de pensar, pero es que no lo sé. No creo que luego ciertos autos o ciertos dictámenes pues nos sorprenden. Pero bueno, ojalá se esclarezca rápidamente y ver qué vinculación tenía Gallardo con el hermano, con esta plaza que se adjudicaba, y ya está.
Pero yo creo que es la baza que utiliza también el PP extremeño, y saben que si convoco elecciones no doy al Partido Socialista un tiempo prudencial para realizar un proceso de primarias o de elección de candidato, y casi tiene que ir con lo opuesto, ¿no? Y yo creo que, por eso digo Sí, que puede salir bien, puede salir mal. sí, porque creo que se especulaba en algunos círculos la posibilidad de que Carlos Cuerpo pudiera ser Uh -huh. candidato del Partido Socialista para el tema de Extremadura. Tendría cierta lógica, en tanto en cuanto María Jesús Montero va a ser la candidata en Andalucía, Pilar Alegría lo va a ser en Aragón, Óscar López en Madrid, con lo cual miembros del gobierno de Pedro Sánchez van a ejercer su interés por sus ámbitos territoriales de proximidad, lo cual daría esa posibilidad a Carlos Cuerpo, Uh -huh. hipotéticamente hablando. Pero bueno, Carlos Cuerpo es independiente, como todos sabemos, no es militante del Partido Socialista, y entonces yo creo que él tampoco ha querido meterse en este follón político, por llamarlo de alguna manera, porque él está a gusto, me consta, contento con su gestión en el Ministerio de Economía y lo disfruta, y encima creo que está haciendo muy bien las cosas. Creo que es un error perderlo en el gobierno central. Sí, porque tampoco era muy conocido antes de ser elegido como ministro de Economía, y también el peso político y exterior que puede tener respecto de el ECOFIN, respecto de la relación transatlántica, pues ahora que ha cogido, valga la redundancia, cuerpo político, pues enviarlo a Extremadura resultaría un Sí, yo creo que es poco. error, sería un error político, porque para mí pierdes a uno de tus principales peones en el gobierno central, porque me parece que la verdad creo que que lo está haciendo bien, y creo que es una gestión que todo el mundo está de acuerdo en eso, no hay mucho debate, porque si todos sabemos que si la oposición viese algún un hueco, algún escollo en su gestión, pues enseguida se tirarían a la yugular de este hombre. Y al revés, no le hacen ni una intervención parlamentaria. No le interpelan supuestamente con lo que el centro derecha siempre ha valorado, la economía y el milagro económico español y todo esto. No interpelan casi nunca al ministro de Economía. Y me parece. Y me imagino que es porque creo que le dan la razón en lo que está haciendo. Pero aún así, él lo dice, nunca me interpelan en el Parlamento. Sí. Aparte de los incendios, que eso fue una problemática que seguramente llevó a Mañueco a intentar alejar lo máximo las elecciones en León y Castilla, eh, 15 días del fin del GON, pues es casi el último día. Eh, Guardiola, ¿qué otros problemas tenían? Extremadura, Cáceres, Badajoz, toda esta zona, el Valle del Jerte, de problemáticas que pudieran ser locales, regionales, que tuvieran impacto respecto de temas del presupuesto, que seguramente no han salido, pero que seguramente son interesantes e importantes, como habrás palpado en tu presencia allí. Yo lo que he palpado en los pueblos es sobre todo el tema sanitario, ¿no? El tema sanitario se ha reducido. Tema de consultorios, tema de visitas en los pueblos, tema de listas de espera, eso se ha agravado. Y yo es lo que me han comentado, que antes el sistema de salud llegaba más y mejor a todos los pueblos. Al final Extremadura es un gran territorio, los pueblos están unos a otros a unas distancias que para mí, como yo vengo de Asturias y normalmente las localidades están cercas una de otras, no hay mucha distancia, pero aquí es todo lo contrario. De un pueblo a otro puede haber 15, 20 kilómetros muchas veces, y es verdad que tener una infraestructura social, sanitaria, educativa es complicada. Y los vecinos, por lo que me transmiten a mí, es que eso se ha notado, sobre todo en el tema sanitario y de consultorios periféricos de pueblos y de pequeñas poblaciones. Hombre, hay otros temas que pueden ser interesantes respecto de algo que nos une, como es la antigua Liberbank, que fue la suma de Caja de Extremadura, Caja de Asturias, Caja de Cantabria. El tema de los cajeros automáticos en municipios pequeñitos o en pueblos o en pedanías,
tema de transporte, cabezas de comarca que pudieran estar conectadas con las capitales de provincia. Esto me lo comentó, por ejemplo, Luiso García, de Unión del Pueblo Leonés, en el caso de la provincia de Salamanca. El tema allí era problemático respecto de eliminar, incluso hasta el punto de ofertar el tema por demanda. Es decir, que tenías que llamar para que pasara al lado de tu pueblo el autobusito. En algunos casos se ha llegado a poner estilo taxi. Con lo cual, estos temas, mercados ya sean semanales, mercadillos, que son temas también importantes a la hora de afianzar población, que la gente no tenga que ir a la cabecera de comarca o directamente a la capital de provincia a resolverse los temas del día a día, más allá de los temas que ya se conocen, como es el tema de vivienda, los que has citado, sanidad, educación. El tema de vivienda es interesante porque es competencia sobre todo autonómica y municipal, cosa que mucha gente parece olvidar. Sí. Sí, no, todo lo que tú dices. Es verdad que la gente con el cambio de Guillermo a María, pues se ha notado un cambio a peor. Pero es una sensación muchas veces que hablas con los extremeños, con la gente, sobre todo con la gente de los pueblos, porque yo es con la que más me he relacionado. Y sí notan que los servicios básicos que ellos tenían antes, esa red de servicios que Guillermo y Juan Carlos Ibarraiz lograron hacer en su día, pues eso se fue deteriorando estos 2 años, pero sobre todo es la inacción de gobierno. Sobre todo lo que critican es la inacción de gobierno. Y el tema de los incendios es la clave de esta inacción de gobierno. Cómo no han sabido reaccionar a esta crisis que se produjo este verano, porque incendios en Extremadura los ha habido toda la vida. Es un sitio donde hay unas altas temperaturas en verano y donde siempre ha pasado, pero nunca había pasado con esta virulencia y nunca la reacción del gobierno autonómico había sido tan mala, y eso sí se percibe. Imagínate que aquí se han tenido que evacuar en estos incendios de este verano algunas localidades del norte de Cáceres. Sí, supongo que es importante el tema del valor añadido, la creación de empleo, el impulso a las empresas. Supuestamente el PP, como decías antes con el tema de Carlos Cuerpo, es el partido aquel de economía, el milagro español, ligado a un Rodrigo Rato que se fue al Fondo Monetario Internacional apoyado por el Partido Socialista, lo cual resulta curioso, para luego retornar para dirigir Bankia. Supongo que tenía Sincio de los dineros. ¿Ha hecho algo Guardiola para el tema económico? Para impulsar que haya algún tipo de nueva empresa, pymes. No diré que vaya a construir algo como Morgan Stanley en Extremadura. No, pero es que tampoco le ha dado tiempo, Juan Carlos. Han sido 2 años muy complicados, en los que los pactos con la izquierda no podía tenerlos, porque la izquierda no les iba a ofrecer ningún pacto, y con los que supuestamente eran sus aliados o sus socios de gobierno, las cosas no han ido bien. Entonces no ha podido desplegar tampoco. Hay inacción, es lo que te vemos. Al final es una inacción de gobierno porque no ha podido desplegar una batería de propuestas que llevaría su programa electoral. Entonces yo creo que ante esta inacción ella sabe que no, realmente han sido 2 años tirados a la basura, y solo le queda pues 2 opciones: o intentar lograr una mayoría suficiente cualificada en la que por fin pueda ya desarrollar un programa estable de gobierno, o el cambio político en Extremadura. Yo creo que ha sido valiente por eso, pero es que ella se da cuenta de que han sido 2 años en los que no ha pasado nada. No ha pasado nada. Entonces, esas veces pasan en política. Hay veces gobiernos, sobre todo en las ciudades, que te voy a contar, que hay veces que hay legislaturas en las que no pasa realmente nada y no avanzan nada. Y esto han sido 2 años, pero ya, claro, esto no es una ciudad, es una comunidad autónoma muy importante. Entonces, yo creo que esta última guindilla de los presupuestos la ha dicho pues, le ha hecho saltar la campanilla y le ha dicho, pues no, pues tengo que cambiar la estrategia, tengo que intentar lograr algo más, porque si no, no voy a poder gobernar ni voy a poder aplicar nada. Y entonces existe un gobierno de jure, pero de facto no gobernado, diría yo. Sí, iba a decir que sobre todo porque, a diferencia de lo que ocurrió en Madrid, en donde hubo elecciones en el 19, luego se sacó de la manga aquella situación para hacer elecciones en el 21,
pero tenía que volver a haber elecciones en mayo del 23, en el caso de Madrid. Aquí no sería. Sería un desindexamiento de las elecciones respecto de eso de cada 4 años municipales con autonómicas, en donde las siguientes serían dentro de 4 años, serían pues en torno a diciembre de 2029. Ujú. Con lo Sí, cual, sí. si hubiera una mayoría clara para una investidura clara, pues ese gobierno tendría posibilidad de durar 4 años. Claro, ahí está. Ahí está, por eso el tacticismo de Mario Guardiola. Lo has explicado muy bien. Yo no sé, pero yo creo que la jugada tiene más riesgos que oportunidades, a mi modo de ver. Sí, por Base. eso, por ejemplo, Proens duda del tema electoral, Azcón también duda. En su caso, hay una diferencia respecto al tema de Extremadura. Cuando uno ve el mapa electoral de Baleares o de Aragón, ve muchos partidos. En el caso de Extremadura, uno ve 4 partidos. Sí, ves los partidos clásicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que no ha habido ningún regionalismo o nacionalismo extremeño funcional que haya tenido continuidad y presencia institucional en el Parlamento extremeño? Pues yo creo que puede ser que no haya surgido una opción así. ¿Qué motivos habría, para que una fuerza regionalista saliera con fuerza para reivindicar los grandes problemas que tiene la región? Yo creo que es que también ese es el motivo por el cual los partidos nacionales abarcan todo el espectro político extremeño, porque no ha sido una comunidad que, si te paras a pensar, es una comunidad desconocida, no está nunca. Mira que nosotros somos más chiquititos, por decirlo de alguna manera, o Cantabria, yo te voy a decir, pero parece que el protagonismo político es mucho más importante que el que ha tenido Extremadura en la historia política reciente española, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha facilitado que los grandes partidos pues tuviesen ahí su despensa, nunca mejor dicho, y no ha facilitado, por ende, también la aparición de nuevos partidos que a toda razón, por los problemas que arrastra este territorio, podían haber surgido. ¿Crees que ha podido influir tal vez en tema electoral o respecto de fórmulas electorales, por ejemplo, la que pudo implementar Fraga para hacer que finalmente hubiera solo 3 partidos en el Parlamento de Galicia, o esa ley que debilitó la posibilidad de que el Bloc Valencià, antes de que se coaligara con el tema Compromís, porque había un fuerte limitante por provincia en Castellón, Valencia, Alicante, para forzarles a no tener presencia. ¿Hay algo tal vez de esto respecto de poner unos límites de entrada al reparto que sean gravosos para cualquier proyecto y más con una idea de que pudieran estar atomizados políticamente diversas facciones de nacionalistas o regionalistas extremeños? Pues no lo sé, podría ser, Juan Carlos, pero yo creo que también importa que has hablado tú antes y has comentado el peso de los liderazgos que ha habido en esta tierra, ¿no? Si en otras comunidades autónomas como la tuya o la mía hemos tenido varios presidentes, aquí realmente ha habido 4 contados con los dedos de las manos, y uno de ellos sobre todo es Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que yo creo que ha sido un varón muy importante dentro de la esfera socialista. Y yo creo que eso ha marcado mucho el devenir político, ¿no? O la afiliación política de los extremeños. Estos liderazgos tan personalistas, tan importantes, tan jerárquicos, pues hacen que se dificulte mucho la aparición de nuevos partidos políticos, ¿no? En la esfera política, porque al final generan muchos adeptos, generan muchos, entre comillas, endiosamientos, ¿no? Personales, que pues llevan a que la aparición de nuevas formaciones sea mucho más complicada, y las formaciones que tienen estos liderazgos tan personalistas pues se establezcan en el territorio y permanezcan ampliamente representadas. Sí, resulta obligado a mencionar el hecho de que parece que hay un acuerdo para acudir a las elecciones juntos Podemos e Izquierda Unida. Uh-huh. Cosa que en el ámbito general pareciera como si fuera agua y aceite, aunque Izquierda Unida en buena medida
con esa situación, con aquellas primarias que tuvieron internas, con Maillo ganando a Sira Rego, que es ministra, sí, pero perdió internamente, y también con el factor Sumar. Porque Sumar, en buena medida, como marca, casi se podría decir que no existe. Más allá de Yolanda Díaz, en tanto en cuanto se nutrió de Más Madrid, se nutrió Sí. de Compromís, de Cha en Aragón, de MES en Baleares, de estos grupos que ya existían y generaron disfunciones a la hora de, bueno, soy Yolanda Díaz, llego aquí, quiero organizar mi propia red para la red Sumar. No, usted ha tenido un acuerdo conmigo y aquí el primero soy yo, que soy el que llega aquí y que está aquí desde hace un montón de tiempo. En Extremadura, claro, tal vez al no Es que, tener esa red respecto de partidos equivalentes a Compromís, Chames, incluso como Más Madrid, mmm, hace dificultoso que pudiera haber prendido. Y más allá de esto, pues nos encontramos en esa situación en la que igual, en todo caso, igual le dirían, Yolanda, hay un acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida, ¿quieres sumarte? a ver, es que ese es el principal error que tiene la formación Sumar. No, yo creo que Izquierda Unida, en mayor o menor medida, tiene estructura de partido en todo el país. Y eso al final se nota. Se nota cuando pasan estas cosas, porque al final el movimiento Podemos Sumar pues tuvo su auge y su caída muy repentina, pero no llegó a consolidar unas estructuras sólidas de partido que le permitieran afianzarse en muchos territorios. Izquierda Unida siempre los mantuvo, esas estructuras, y al final eso tiene un pozo. Al final tú necesitas una estructura política como partido para poder mantener una presencia inherente en los territorios. Y yo creo que por eso Izquierda Unida sigue presente y sigue estando ahí en las encuestas y sigue pues participando en mayor o menor medida. Podemos, yo creo que llegó a tener un principio de estructura política en los territorios más allá de lo que tiene esta gama de partidos llamada Sumar, que tú has comentado. Entonces, es normal que Izquierda Unida y Podemos pues se puedan unir, porque al final son los que mantienen una mínima estructura, pues no, en el caso de Izquierda Unida mayor, pero mantienen una estructura en los territorios. Sumar en muchos territorios no mantiene nada, no tiene estructura, no tiene delegaciones, no tiene nada. Entonces al final el futuro de Sumar pues pasa por tener una estructura o buscar otras fórmulas para presentar o buscar otras fórmulas electorales diferentes, como tú dices, buscando terceros partidos. No lo sé. No sé Sumar, pero es un reto importante que tienen. Sí, hasta el punto de que salió respecto de las posibles elecciones generales, algo que ya fue, algo que se propuso en tiempos de Paco Frutos, con Almunia en el año 2000, para marzo del 2000, aquellas elecciones generales en las que se comentó algo respecto de la presencia de Izquierda Unida en algunas circunscripciones que no iba a sacar, a la hora de sumar esfuerzos en una candidatura progresista o apoyo a la candidatura del Partido Socialista, cosa que llevó a que Almunia, con 125 escaños, la noche electoral dijo adiós, así que aquí hay esta dimisión. Y ahora en 30 provincias, hasta en 30, estaría esta posibilidad de un acuerdo entre Sumar y el Partido Socialista para maximizar el tema en temas de escaños. No sé si sería Esto, alguna de las 30 Badajoz o Cáceres, eso no lo sé. pues, las desconozco también, pero es verdad que este tema lo hemos comentado tú y yo recientemente, en privado, estos días, y que también me proponías que el símil asturiano, ¿no? En las circunscripciones asturianas, donde pues perdemos nosotros un poco más votos respecto a la central y buscar esas alternativas para intentar ganar esos escaños en duda, muchas veces, que se lleva el Partido Popular, y me parece una decisión inteligente, cuanto menos. Yo creo que no lo sé en qué puede quedar esto, porque yo creo que es una propuesta que está todavía muy verde, muy incipiente, pero que yo creo que no se descarta por ninguna parte, ni por el Partido Socialista, ni por el amalgama de partidos que sea Sumar o Izquierda Unida, ¿no? Si realmente a nivel nacional o a nivel autonómico desean tener un gobierno progresista o mantener un gobierno progresista, igual es la única alternativa que existe actualmente. O sea, que yo creo que es algo a valorar. Y aquí en Extremadura podría darse el caso, pues posiblemente podría darse el caso.
No creo que sea algo que se vaya a dar inmediatamente para el tema del 21. Ver Ujú. una No, situación no para este. de PSOE sumar frente a Podemos Izquierda Unida, en principio no lo veo. Pero es cierto que es algo que podemos dudar, el hecho de que el Partido Socialista vaya a obtener una mayoría absoluta de partido. Creo que es razonable pensar que este escenario no se va a dar, con lo cual la hipótesis de que Gallardo fuera investido presidente de la Junta de Extremadura pasaría por un acuerdo tras obtener una mayoría parlamentaria entre este bloque de Podemos Izquierda Unida con el propio Partido Socialista. Yo coincido, yo creo que no va a haber grandes cambios en la composición actual. Lo que tú dices, puede haber uno o dos más que vuelquen a la izquierda por esta inacción de gobierno que hemos comentado, pero que van a estar las cosas bastante, a mi entender, bastante justas, y yo creo que no espero una mayoría absoluta ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, y yo creo que van a seguir necesitando a terceros actores para poder formar un gobierno o una estabilidad parlamentaria. Ahí estaría el tema del factor Vox. Decía el miedo que tuvo Vox a Alvise, se ha conocido hace horas, respecto de la idea de Alvise de sumarse a Vox para... No vamos a enfrentarnos. Bueno, tal vez es ahora el miedo de Alvise a no ser ese partido y que pudiera ser Atenea, el proyecto de Iván Espinosa de los Monteros, el que no de parar, sino de parir un proyecto político que pudiera suponer una presencia entre Vox y el PP y que pudiera suponer el primer partido de derecha plus plus y relegar a panda de desarrapados a los de Abascal, que creo que lleva 5 o 6 elecciones generales, lo cual rompe cualquier récord de líder político presentándose a elecciones generales, que seguramente tenga su recorrido el tema interno, de que en algún momento le van a quitar, y siendo un partido bastante personalista, casi como era Rosa Díez con UPyD, Albert Rivera con Ciudadanos, pues quitar de la ecuación a Santiago Abascal, pues igual genera disfunciones internas, pero de momento, a corto plazo... Lamentablemente sabes que va a pasar tiempo hasta que veamos esa situación. Yo creo que el liderazgo de Abascal todavía no está siendo discutido, todavía, porque todos los liderazgos se discuten en algún momento, porque también la oposición que él podía llegar a tener dentro del partido está fuera, Macarena Olona, Espinosa de los Monteros, etcétera, etcétera. Y Espinosa de los Monteros, que era uno de los tíos más inteligentes, yo creo que tenía dentro del partido, pues ha decidido hacer este think tank, mejor dicho, para un poco clavarle la puntilla a Abascal. Yo creo que ahí es verdad que existen redencillas, lo que tú dices, y yo creo que esto está hecho un poco desde fuera para intentar boicotear el liderazgo de Abascal y asaltar Vox desde fuera. A mí me da esa impresión. No sé a ti, Carlos. Es posible, y huele a partido político. ¿Más a partido político propio, nuevo, o a ese intento que te digo de asaltar desde fuera el liderazgo de Vox y mantener Vox como estructura política? Bueno, cuando Ciudadanos era pequeñito, y creo que eso lo ha dicho en un grupo en el que estamos Jesús de la Cruz, bueno, le pidió a Rosa Díez, a Rosa de España, con UPyD, que tampoco es que fuera ahí un partido de grandes mayorías, que pasó de un escaño a 5 de 350, y Rosa se sentía pletórica, casi de que estaba compitiendo de tú a tú con el Partido Socialista, y dijo, no, Albert, no vamos a hacer ningún acuerdo. Y entonces Ciudadanos se tuvo que buscar sus asuntos, tener su estructura propia, y al final quien quedó por debajo era UPyD. Aquí nos podemos encontrar con que haya una formación creada a partir de Atenea que haga como... ¿Has visto la de... aquella de Pozos de Ambición con Daniel de Luis? Sí. ¿Te acuerdas del final cuando ya un renegado pues, trata de negociar y diciéndole, bueno, ahora sí quiero hablar contigo? Ya. Y Daniel de Luis le dice, ¿qué te crees que he hecho? Unas tuberías así en vertical desde mi territorio al tuyo, así que ahora allá abajo no tienes nada, niente.
Así que te puedes encontrar con eso de que haya un partido desde fuera que le haya metido las gomas y le coja material desde dentro y que cuando se quiera dar cuenta mire al lado, pero si aquí ya no hay nadie. Fíjate que yo creo que ese fenómeno de este partido que me comentas en Extremadura yo creo que no se va a dar. O sea, eso podría funcionar en Madrid, por ejemplo. Si tuviéramos ahora unas elecciones autonómicas en Madrid. Sin duda, sin duda alguna. Pero yo creo que en Extremadura no, porque al final la lejanía del centro político, de la capitalidad política y centralidad política de este país, tiene mucho que decir. Y es igual que yo creo que aquí en Asturias pues tampoco funcionaría, porque esas cosas tardan más en llegar. Parece que no, pero tardan más en llegar. Y yo creo que no van a llegar a estas elecciones de este mes. Es una buena hipótesis, pero yo creo que aunque se lo plantearan, no iba a tener peso excesivamente. Creo que las fuerzas clásicas van a seguir teniendo su representación y va a estar en lo que estamos ahora más o menos, cambiando 2 diputados, 3 hacia arriba, hacia abajo, en un lado u otro y va a ser un poco lo que tengamos. Yo no creo que vaya a haber ahora nuevas formaciones que irrumpan en la Junta. No, yo creo que esta hipótesis respecto de la Operación Atenea estaría siendo pensada en buena medida para las elecciones en septiembre, octubre de 2027. Para unas elecciones generales. Claro. A ver, esto Atenea acaba de salir hace un mes y pico, y entonces le falta mucho recorrido. Es verdad que va a tener mucha fuerza y está viendo ahí una coalición de señores del mal nunca vista, que parece la antítesis de los Vengadores, y va a ser divertido verlos funcionar y sobre todo ver cómo reacciona Vox hacia esta nueva amenaza, porque para mí es una amenaza hacia su línea de flotación, es un torpedo directo hacia su línea de flotación. De momento, ¿crees que entonces que Vox en esta elección a Junta de Extremadura va a mantener o crecer incluso, no, crecer. Yo no creo que vaya a decrecer. Pero entonces la suma global entre el PP y Vox tendría que tender a ser inferior, toda vez que se supeditaría a esa noción de que Gallardo pudiera tener números para ser presidente. Mira, fíjate, el pronóstico que yo hago, desde mi bola de cristal particular aquí en mi atalaya, yo creo que Vox va a subir un escaño o 2 a costa de María Guardiola y del Partido Popular, fíjate lo que te digo. Eso serían 6-7, debido a que tiene 4 más 1. Eso es. Yo creo que va a ser así. Creo que el Partido Socialista subirá 1 o 2 y creo que Izquierda Unida Podemos pues mantendrá o bajará 1 o 2. Entonces creo que aún así va a haber mayoría por 1 o 2 escaños de izquierdas en el nuevo Parlamento, todas las elecciones. Va a estar muy justo, pero yo creo que Vox va a subir, el PP va a bajar y el PSOE va a subir. Es la impresión que tengo, así a bote pronto. Sí, es posible hasta que no se llegue a la jornada electoral, se cierren las urnas y se haga el conteo. No, y sabes también como yo que la evolución también de la campaña electoral, que es muy importante. Aquí Pedro Sánchez es innegable que en las últimas dio la vuelta a la tortilla. Entonces, una campaña electoral sigue teniendo su peso en un proceso electoral. Y yo quiero ver, sobre todo, quiero ver cómo la enfocan los grandes partidos. El PSOE y el PP, quiero ver cómo la enfocan porque no me queda muy clara cuál va a ser la estrategia de ambos. Yo no lo sé. Veo todo muy parado, veo las maquinarias muy paradas. Sí, supongo que te acuerdas en la segunda semana de la elección de Rueda, cuando le minimizaron el papel a un expresidente de la Junta, minimizándole el papel y casi metiéndole en un cajoncito de tú no digas muchas cosas, no vayas a joderla. Sí, es algo así. Entonces yo no sé, claro, es que yo no sé cómo van a plantear, sobre todo el partido. Yo creo que el PSOE tiene más fácil la estrategia electoral en este caso, viene de la oposición y siempre es más fácil arrancar la campaña electoral viniendo desde ahí. Desde el gobierno, si tienes buenas cifras y tienes una gestión de gobierno que puedas vender, pues claro, puedes empezar la campaña por ahí. Pero es que no es el caso. El caso es que vienes de una gestión que ni fu ni fa, que tienes recientemente lo de los incendios, que tienes un gobierno decadente, que no ha hecho una gestión plausible en el territorio y que encima estás enfrentada a tu socio natural de gobierno. Entonces yo quiero ver cómo
el Partido Popular plantea el inicio de estas elecciones autonómicas en Extremadura. Sí, porque voy a traer un poquito la situación de León y Castilla el 15 de marzo, conjugado con un vídeo que hizo a propósito de esa situación Xavier en su canal, en donde decía que León y Castilla, y ejemplificándolo con algo tan sencillo, León y Castilla no tiene una capital definida, porque no puede tenerla, a pesar de que de facto todas las cosas las hace en Valladolid, hasta el punto de que una infraestructura como un elemento de pabellón industrial en la región leonesa, pues tuvieron a bien utilizar un número que derivaba a Valladolid, lo cual es sintomático y definitorio. Pero cuando le preguntaban al PP por qué no presentas o apoyas otra moción que pudiera presentar otro partido en Valladolid para que la capital sea Valladolid, decía, bueno, pues que el día siguiente me voy a enfrentar a 8 mociones exactamente iguales, pero cambiando Valladolid por la capital de provincia de las otras realidades existentes en León y Castilla. Por tanto, había esa situación hasta el punto de que conocemos a Pablo Casado, a pesar de que el público le ha abandonado, ya no sabe quién es. Ávila hacía y fungía como alternativa a Madrid, en aquellos candidatos que en Madrid no quería, pues se los enviaban a Ávila, como pudiera pasar respecto de Segovia, respecto de Guadalajara, pues aquí me los metes porque son el equipo B, lo cual Hoy mismo, sí. Esto que acabas de decir Sí. es de reciente actualidad. El inquisidor que le ha hecho hoy el interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado por parte del Partido Popular es un senador por Cuenca, pero que realmente ha tenido responsabilidades políticas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí, lo mismo pasó con el tema de Segovia con Maroto. Perdió la alcaldía, pidió la posibilidad de tener un diputado por Álava y Anda. le enviaron y veraneaba por allí, ¿no? No sé, o compró una postal, no sé. Eso me parece. Pero sí, en el caso de León y Castilla tenía esa situación respecto de... Juan Carlos, estas cosas solo las puede hacer el Partido Popular, si te das cuenta. Si las hacemos el resto... Me refiero a que, por lo menos para el Partido Popular, León y Castilla es una comunidad atomizada con intereses provinciales diferenciados y por tanto necesitaba de una visión desde Madrid en clave de política nacional, de convertir unas elecciones autonómicas en política nacional a la hora de coagular los intereses de todos los PP provinciales y tener un discurso más o menos razonable en donde no había un elemento común que pudiera llevar a los discursos y a los debates. Por eso, pues incluso intentaron el tema del encaje con Ayuso como candidata bis a las elecciones. Pero aquí nos encontramos con algo diferente porque son 2 provincias, son a las contadas, y en teoría no debería de tener esa situación respecto de convertir unas elecciones autonómicas en un elemento nacional, a pesar de que el PP quiere eso. Quiero convertir esto en una ristra de elecciones autonómicas que empiezan ahora, luego van en León y Castilla el 15 de marzo, para tratar de hacer la alternativa respecto de no un supermartes, sino una superristra. Bueno, es verdad que estas elecciones extremeñas van a tener connotaciones nacionales. Es innegable, yo no le voy a tener ninguna duda, porque yo creo que hay mucho en juego, más allá del gobierno de la Junta de Extremadura. Va a haber... yo creo que lo que está en juego realmente ahora mismo, y últimamente se comenta bastante por muchos mentideros políticos, es el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo, al igual que María Guardiola, en los siguientes procesos autonómicos se la está jugando. Se la está jugando. Porque al final está demostrando un liderazgo con una tibieza en muchos asuntos que está sorprendiendo a propios y extraños. Realmente no da la sensación de que no tiene un control efectivo sobre su partido. Y él va a intentar nacionalizar estas elecciones extremeñas. Y entonces se hablará poco de los problemas de Cáceres, de Badajoz, de Mérida, de Almendralejo, y se hablará mucho de Pedro Sánchez. Y eso puede salir bien o puede salir mal. Pero viendo la evolución que está teniendo Pedro Sánchez, que hoy se ha hecho un paseo militar por el Senado, creo que no fue buena idea de quien propuso llamarlo a esta comisión de investigación, pero bueno, otro tanto para el Partido Popular. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo corre un grave peligro en estas elecciones extremeñas.
puede ser. A pesar de que hay gente que dice que pase lo que pase, llega a ser el siguiente candidato del PP para las siguientes elecciones generales. Pero claro, también decían eso de un Pablo Casado que ganó unas primarias que, como diría el doctor Lamata en su hemeroteca del buitre, parece que al PP esto de las primarias y la democracia interna como que le sienta un poquito mal. Como a ciertas personas que iban a la taberna y bebían vino, pues no puede beber agua porque le sienta mal. Bueno, pues pareciera que esta situación al PP le viene un poquito disfuncional organizativamente. Pero más allá de esto, si yo fuera extremeño y me diera esta situación respecto de que a través de Gallardo, David Sánchez, Pedro Sánchez, a través de Feijóo, atacar a Pedro Sánchez, a fin de cuentas, lo que le interesaría no es un debate nacional, que para eso pone la televisión española la 1, pone Antena 3, pone Telecinco, pone La Sexta y se lo encuentra en toda la parrilla de televisión lineal. No, yo coincido. Yo querría ver las problemáticas y los programas y tratar de solucionar el tema en Extremadura. Porque si no estarían haciendo lo típico de insultar a los extremeños, que bastante arrinconados están, y no se habla realmente de lo suyo. No, coincido contigo, pero lamentablemente creo que vamos a ir a eso. Y ese es un problema gordo, ¿eh? Y yo creo que también si el PSOE extremeño o el PSOE, yo por tirar y hablar de los míos y darles algún consejo, yo creo que tienen que centrarse exclusivamente a aprovechar esta oportunidad y a hablar de los problemas de los extremeños. Que habrán momentos en mítines para que vengan líderes a nivel nacional o compañeros de otras regiones para apoyarte, pues es normal que se hable de temas nacionales. Pero no centrar exclusivamente la campaña en temas nacionales. Creo que hay que empezar a recorrer todas las parroquias rurales, todas las grandes ciudades, vertebrar todo el territorio con un programa político socialista de cambio, y esa es la clave para ganar estas elecciones. Es el consejo que yo puedo dar a mis compañeros de la formación. Sí. Un segundo. Tenía que responder a un mensaje que no puedo explicar en antena porque es secreto. Luego después ya te explicaré. Perfecto. Espero que sean buenas noticias, por Dios, malas noticias no más, no, por favor. No, creo que no. Creo que no son malas noticias. Pues eso es un poco las claves que yo les daba a mis compañeros de Extremadura: centrarse en un programa del territorio que vertebre políticamente al territorio, que sea un programa de cambio y de esperanza y de ilusión para los extremeños, porque si no, si empezamos a hablar de temas nacionales, lo que tú dices, los extremeños se pueden sentirse asqueados y no ir a votar, o votar por opciones extremistas que hacen grandes propuestas, pero que para las grandes preguntas, pero que esas soluciones no son válidas. Sí, efectivamente, ahí estaría el desafío de el relato, el desafío de la iniciativa informativa, y seguramente algo que tendría que... Bueno, es que resulta curioso porque hay gente que dice, las redes sociales pueden ganarlo todo. Pues las redes sociales, bueno, son, entre comillas, nuevas, pero ya llevan años. Por tanto, no es descubrir, descubierto América ahora mismo. No. Ahí nos encontraríamos con una situación en la que hay que incorporar todo. Tal vez haya que dejar un poquito de lado a la televisión lineal, aunque en Extremadura tal vez no demasiado, pero claro, ¿qué televisión va a dar un discurso territorial y no un discurso nacional? Claro, ahí estaría el asunto. Que todavía hay gente de más de 65 años que ve televisión lineal
que es de la que se nutre mayoritariamente los espectadores. Las redes sociales están bien como palanca para poder socializar un discurso primero entre los afiliados que pudieran generar contenido en esas redes sociales y luego intercambiarlo como escucha respecto de personas que igual, incluso aquellas que ya no están en Extremadura, que se tuvieron que salir, pero que siguen teniendo el alma en Extremadura y que tal vez, si hubiera una posibilidad, pudieran tal vez volver a Extremadura, a volver a sus raíces y a construir un futuro para sus familias. Por tanto, el desafío, supongo, es complejo. Pilla a pie cambiado el hecho de que se está a 30 de octubre y las elecciones son el 21 de diciembre, con lo cual pues son básicamente un mes y 3 semanas, más o menos. Con lo cual tampoco es que se pueda hacer una innovación tremenda en canales comunicativos, en el mensaje, pero ese desafío respecto de cómo torcer la voluntad de algunos de convertir esto única y exclusivamente en un tema nacional respecto de un tema extremeño, eso ciertamente es complicado y complejo. Bueno, pero tú has dado unas claves ahora muy importantes que yo escucharía si fuese uno de los grandes partidos que quiera presentarse a estas elecciones. Las redes sociales son un elemento de apoyo, sobre todo para mí en esta comunidad autónoma tan extensa geográficamente. Creo que estas redes sociales sí te pueden ayudar para movilizar a tu propio electorado, a tus militantes, como comentabas, a la gente quizás más joven, pero lo cual la clave real de la victoria de estas elecciones es patear el territorio. Como sabes que tus discursos, si son de índole regionalista, no van a salir en grandes medios, por lo que tú dices, porque no tocan los temas nacionales, ¿cómo puedes ganar estas elecciones? Las ganas pateando el territorio, yendo pueblo por pueblo, casa por casa y pidiendo el voto, como se hacía a la antigua. En una comunidad como en Extremadura, con tanta distancia geográfica en los pueblos como hablaba antes, estas elecciones se ganan si las ganas a la antigua. Y eso es lo que tiene que hacer para mí el Partido Socialista, volver a sus agrupaciones locales de las parroquias rurales y desde ahí tejer una red de araña que intente llegar a todos los rincones de Extremadura. Y esa es la clave para mí de la victoria en estas elecciones. Un discurso territorial, ilusionante, como tú dices, incluso para los que no están en Extremadura, que puedan seguir estando censados y puedan hacer voto por correo, no nos olvidemos, o que deseen, o que les entre algo de nostalgia y puedan volver a su tierra, a echar raíces y disfrutar de una nueva oportunidad allí, no lo sé. Esas son las claves para mí importantes de estas elecciones, pero sobre todo tienen que estar pegadas al territorio. Es como se ganan las elecciones. Y aquí en Asturias, que también tenemos muchas zonas rurales, es como lo hemos hecho hasta ahora y como gracias a eso hemos mantenido mayoritariamente los gobiernos autonómicos. Sí, es la política de la alpargata, como decía Antonio Ortúzar. En las campañas electorales hay que ir puerta a puerta, persona a persona, con un programa que le pueda resultar sugerente, atractivo, creíble, confiable, con esos liderazgos que pudieran tener alguna persona que pudieran conocer de proximidad, siempre con esta noción del ámbito territorial, con esa situación que a veces desde Madrid pueden llegar a pensar, no, es que este tiene glamour, este puede ser un candidato maravilloso, bueno, para marketing en grandes ciudades o en grandes realidades como tal vez Madrid, pues igual estos efectos, estos enjuagues pueden tener su consideración, pero en principio en Extremadura no. Pues no es lo que tú dices. Creo que tiene que ser un debate territorial, un debate centrado en los problemas de los extremeños. Creo que no va a ser así, también te lo digo. Creo que no va a ser así. Creo que van a estar copadas por las fechas que son, además, que son unas fechas muy importantes porque al final está cerca del periodo estival. Y creo que van a estar marcadas por los problemas nacionales, por los liderazgos nacionales y sobre todo porque yo creo que hay aquí un liderazgo en cuestión, que es el de Alberto Núñez Feijóo, que va a intentar
ganar algo de oxígeno con estas elecciones si la victoria cae del lado de los populares. Pero si no, la verdad que va a ser una losa para su futuro político inmediato. Entonces, ¿cómo crees que se van a desenvolver los acontecimientos en estas semanas, en principio de precampaña? Antes de que llegue el momento de lo que es la campaña propiamente dicha. Pues yo creo que irán, pues ahora mismo estamos en este momento desde la convocatoria electoral, los equipos de campaña, como sabes, pues se ponen a diseñar la estrategia, los pasos a seguir. Yo creo que todavía estamos en esa fase, todavía no se ha iniciado la precampaña, y ahora sí tenemos una precampaña en la que tendrá que desarrollarse también un programa. Todo este tiempo tendrá que ser un proyecto político. Me imagino que todas las formaciones cogerán un poco el proyecto político de hace 2 años, lo modificarán y lo actualizarán y lo intentarán presentar en tiempo récord a la ciudadanía. Y eso va a ser un poco lo que va a pasar estos días, definir la estrategia, que yo ya he dado las claves para mí entender cuáles deben ser, y definir el proyecto político, que no dejará de ser muy parecido al que se presentó hace 2 años, actualizado obviamente con los nuevos acontecimientos, porque al final en estos seguramente vayamos a ver que se toque mucho el tema de los incendios por la repercusión que han tenido en los proyectos políticos que se presenten ahora en diciembre. Y ahí va a estar la clave, antes de que llegue toda la comparsa nacional y se lleve por delante todo esto. Entonces, en esta precampaña, antes de que empecemos en la intensidad de los 15 días propios de campaña, se tiene que recorrer los pueblos y se tiene que presentar el proyecto político actualizado. Sí, porque el aspecto logístico es importante. Supongo que debido a que hay una continuidad, porque a veces la gente piensa en el tema de las elecciones como solamente el hecho de una papeleta, una urna, meterla, y olvidan la complejidad que es el día de la propia elección, pero también el antes y el después, a la hora del hecho de que hay que traducir el espíritu de la gente a una papeleta para el día de la urna y luego traducir esos resultados en la urna en escaños, lo cual son operaciones que son diferenciales. También está el tema del censo, tenerlo bien publicado y hacerlo bien, el tema de dónde poner los colegios electorales, la situación de las unidades, es decir, las mesas electorales que sean más o menos equitativas, que no haya una de 2000 y otra de 200. Esto en principio no sería una novedad debido a que seguramente utilizarán cosas más o menos parecidas a en 2023, como suele ser bastante habitual en el ámbito del Estado español, pero no conviene sino recordarlo, el tema del voto por correo, sobre todo cuando dicen esto, no, es que Indra recuenta, no, Indra no recuenta una mierda, recuentan los miembros de la mesa y los apoderados y interventores de los partidos políticos. Por tanto, ahí nos encontramos con un elemento que por mucho que venga gente diciendo, no, hay corrupción, hay pucherazo en España, no. Sí, eso es imposible. Tenemos un sistema que quien haya estado en una mesa electoral, bien como interventor, bien como miembro de mesa, sabe que es un sistema garantista en exceso. O sea, y este bulo, que corrió hace años, y siempre viene del mismo sitio político, todo hay que decirlo, porque siempre viene de la misma zona, a mí me repugna porque es que hay gente que realmente se lo cree, Juan Carlos, o gente que dice que duda porque nunca ha participado en procesos electorales porque no le ha tocado mesa o porque no milita en ningún partido, entonces no ha ido de interventor o de apoderado a ninguna mesa y no sabe realmente cómo funciona el proceso electoral por dentro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero su sistema garantista al 100%. O sea, es muy analógico, de hecho, es súper garantista. No lo sé, yo creo que no creo que quepa ninguna duda, ni haya un pequeño resquicio de que se pueda hacer cualquier trampa con los resultados. Creo que es imposible. Sí, por todos los filtros que hay. Efectivamente, la única posibilidad es de dificultad logística con el tema de la creación de panfletillos impresos, que eso va a ser tal vez complicado debido a la cercanía, coger imprentas, el tema mercadotecnia para la instalación de los stands y todo esto, con la serigrafía que pueda estar ligada a los lemas de campaña, el hacer las papeletas propiamente.
Bueno, y Eso, una anécdota que te acordarás de ella y es divertida. Es tan garantista nuestro sistema que hace años, en unas elecciones al Senado, que me acuerdo porque a mí me hizo mucha gracia, yo lo vi por redes sociales, alguien pues tuvo tiempo libre e imprimió en una hoja A3, en una A3 del Senado, así de color, como es salmón, ¿no? Imprimió una lista de partidos relacionados con Star Wars, que si conferencia que si Alianza Rebelde, que si Solidaridad Buki, no sé qué, y la metió y llegó a votar con esa hoja que él había hecho en su tiempo libre. Y eso al final se detectó rápidamente en la mesa en la que cayó y se apartó como voto nulo, obviamente. Pero al final, para que veáis que todas estas cosas, hasta el mínimo detalle, es tan garantista que hasta alguien que pueda meter una hoja para hacer la comedia, por decirlo de alguna manera, pues se detecta rápidamente. Entonces, es que creo que no hay debate. Creo que si hay gente que desconozca cómo funciona nuestro debate, nuestro sistema electoral, creo que pueden asistir incluso, aunque no sean miembros de partidos políticos, sí, al recuento electoral en los colegios. sí. O sea, que si alguien tiene dudas de cómo funciona, que vayan. Pero yo les digo que, ya te digo, hasta cualquier broma se detecta. Sí, la mesa se suele cerrar a las 8. Ahí es cuando votan los miembros de la mesa, los interventores, con lo cual, si hay gente que quiere visualizarlo, se puede presentar en torno a las 8:15, más o menos, en su propia mesa, y le dejan estar presente, no puede tocar nada, pero presente, y sobre todo porque, digamos que por lo menos en el País Vasco, luego cuando estuve de apoderado en Cantabria una vez, bueno, pues resulta diferente, tal vez, porque era un aula, sí, de un colegio, sí, pero las sillas del aula estaban contra la pizarra, que no la querían utilizar para nada. Y yo dije, no, la pizarra es muy útil, sobre todo porque en aquella situación eran Congreso y Senado, dejando de lado el tema del Senado, que el 5% son las raras y la mayoría la puedes contar como si fuera Congreso, pues nos encontramos con esa situación en la que yo suelo hacerlo, de poner los nombres y luego saco una foto. En vez de transcribir y mandar al partido, digamos que el tema de la hoja, que también se hace, pero digamos que es más rápido, por WhatsApp, pues saco la foto, envío WhatsApp, mira, esto es el resultado de esta mesa. Ya está. Sí, pum. Sí, bueno, normalmente nosotros los interventores hacemos eso. ¿Es eso? No ¿Cualquier persona? Realmente para que el partido tenga los datos más rápidos, lo que tardo yo en llegar del colegio electoral a la sede del partido, pues el partido previamente, con las tecnologías de hoy, pues obviamente le hago una foto con el móvil al acta y estos son los resultados de esta mesa X y ya van. Y es eso, cualquier persona podría ir, sacar la foto a mi pizarra, ver lo que he puesto y luego cotejarlo. En el caso vasco, debido a que se vuelcan los datos incluso hasta el nivel de mesa, puede cotejar, a ver, cuál es el resultado que ha aparecido luego al de X tiempo en el ámbito del gobierno vasco, en esa web de resultados electorales del Departamento de Interior. A ver, en la mesa tengo esta foto y ahí tengo lo que pone ahí. Y 100% encajará, serán los mismos datos de votos a partidos, voto blanco, voto nulo, con lo cual se verifica y se demuestra el hecho de que el volcado a nivel informático es el mismo de lo que tú has podido ver en tu propia mesa, y como eso todas. Y lo peor de todo, el bulo del tejemaneje del recuento de votos, sobre todo el voto por correo, si recordamos bien, como el bulo vino de la derecha y de comentaristas de derechas, no todos de extrema derecha, todos los comentaristas, porque lo empezaron a relacionar con Leire y con X y con tal. Y hay que recordar que el último voto por correo de las elecciones generales lo ganó el Partido Popular. O sea que, no sé, muy mal roba el Partido Socialista. Entonces. Pero sí, creo que en buena medida hemos hecho el recorrido respecto del hecho de las elecciones de Extremadura. Sí. Que son... Y bueno, dará para, esto es el principio, porque dará para más conversaciones, porque tenemos estas primeras elecciones ahí, o sea que seguramente yo estaré abierto a más comentarios de este estilo. Sí, luego llevarán las de León y Castilla, y si alguno más se anima, pues eso ya se verá. Si hay unas que sí van a ir seguro, porque Andalucía tiene que hacer elecciones sí o sí antes del verano, pero pareciera que
este elemento de Guardiola el 21 de diciembre, lo cual, bueno, pues es Santo Tomás en el País Vasco. Es una fecha muy importante para el País Vasco, sobre todo para Vizcaya, Guipúzcoa, San Sebastián, Irún, Bilbao. Y allí va a ser electoral antes de la Navidad. ¿Sería un poquito como canario para algunos? Como canario en la mina. No lo sé. Como señal de a ver si hay grisú o no. Y según si hay o no, vayan a actuar de una manera u otra. No lo sé, puede ser que estas sean el inicio de un cambio de estrategia para los grandes partidos, puede ser, es que estas elecciones que nadie se esperaba van a dar mucho que hablar, y repito, diría que el liderazgo más importante que está en juego es el de Alberto Núñez Feijóo, más que el de Pedro Sánchez, que últimamente tiene un cierto repunte, un cierto auge, después más de días como el de ayer y el de hoy. Yo creo que este liderazgo de Alberto Núñez Feijóo se juega mucho este 21 de diciembre. Podemos entrar en el año 2026 con una crisis de liderazgo del Partido Popular si los resultados son estrepitosamente malos en Extremadura. Eso es innegable, que podría arrastrar por efecto dominó a unos malos resultados en la vecina Castilla y León y podría llevarse por delante la estrategia del Partido Popular llevada hasta ahora y que tengan y que el monstruo por fin, el monstruo que hemos querido todos tapar, se lleve por delante a la democracia cristiana de este país. Bueno, pues veremos cómo se evolucionan los acontecimientos y estaremos aquí para contarlo. Muy bien. Y entonces volveremos. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme al canal y trataremos este tema electoral de Extremadura y a medida que me imagino que vaya evolucionando la campaña y la pre-campaña saldrán cosas nuevas y aquí estaremos para comentarlo. Y gracias por invitarme y por estar aquí un buen ratito hablando sobre política extremeña y poniendo el foco en una comunidad autónoma olvidada para muchos, pero que animo a visitar y a conocer.